Hola, queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a mi canal. Yo soy teóloga, también tengo un doctorado en consejería bíblica y una maestría en comunicación transcultural y otra estudios en religiones del mundo. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder estar aquí compartiendo contigo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Un libro apasionante, un libro de muchos misterios, pero un libro muy importante de entender para poder discernir los tiempos finales. Y hoy estamos en un capítulo muy especial, el capítulo 17, donde vamos a estar explorando quién es la gran ramera, la Babilonia, cuando se habla de las profecías en los tiempos finales. Bueno, te recuerdo, si te gusta el contenido de nuestros programas, que te suscribas y que le des un like a la campanita, que envíes programa a otras personas para que otros también reciban esta palabra. Y esa es tu forma de colaborar para que la palabra de Dios llegue a muchos hogares más. Cuando tú le das un like, cuando tú te registras, el algoritmo lo interpreta y este video es enviado a más personas. Y esa es la idea, que muchos más conozcan la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Continuamos con el estudio en el libro de Apocalipsis. Ya vamos avanzando, hemos estudiado más de la mitad de este libro y estamos hoy en el capítulo 17. Este es un capítulo muy importante, de un significado muy valioso para poder entender los tiempos finales. Es clave que entendamos algunas palabras y algunos conceptos. Por lo tanto, vamos a quedarnos en algunos textos para poder dar todos los fundamentos que se necesitan inclusive para entender capítulos siguientes. Ustedes recordarán que en algunas oportunidades en los estudios anteriores he puesto una línea del tiempo para que podamos entender los acontecimientos finales. Y eso lo hemos venido conversando en varias oportunidades. Y en esa línea de tiempo que estuvimos estudiando, pudimos apreciar que la línea del tiempo se divide a grandes rasgos de la siguiente manera. Eh, Jesús aparece en la historia por primera vez y se instaura la iglesia con la venida de Jesús. Jesús muere en la cruz, resucita de los muertos, asciende a los cielos y entonces desciende el Espíritu Santo. Y ahí inicia la era de la iglesia. También estuvimos viendo que luego viene un acontecimiento muy importante, que es el rapto. Vimos que esa palabra no está en el texto, pero la podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y que más bien significa un encuentro, que es el ser humano, el creyente, será arrebatado y encontrado con Cristo en las nubes. Pero eso no cuenta como una segunda venida. Por eso cuando hablamos de la segunda venida teológicamente siempre nos vamos a referir al final de los tiempos, cuando Jesús descienda precisamente en la Israel geográfica de hoy día y se lleve la gran batalla del Armagedón que estudiamos en el capítulo anterior. Se da el arrebatamiento y en ese momento es cuando la iglesia es llevada a la presencia de Dios. Ahora, para muchas posturas, el arrebatamiento no se lleva antes de la gran tribulación, sino que a la mitad de la gran tribulación. Otras posturas dicen que es al final de la gran tribulación, lo cual significa que la iglesia pasaría la gran tribulación. Si entonces la postura que tengas sobre el rapto va a definir en gran manera si pasas o no pasas la gran tribulación. Si tú crees que la iglesia pasa la gran tribulación, bueno, para ti el rapto es al final de la gran tribulación. Si tú crees que la iglesia solo pasa 3 años y medio de la gran tribulación, que sería la mitad, ya que la gran tribulación es una semana de 7 años, entonces el rapto sería la mitad. Si tú crees que no pasa la iglesia la gran tribulación,
entonces el rapto sería al inicio y luego iniciaría la gran tribulación. Hemos visto también que durante la gran tribulación, en los estudios anteriores, es una época de mucho caos, es una época muy difícil por la que atraviesan los que sea que estén en ese momento, independientemente de las posturas, como acabo de explicar, pero es un tiempo muy difícil, muy difícil. Y ahora nosotros estamos viendo, todavía estamos estudiando en este capítulo esa etapa de la gran tribulación. Posiblemente el capítulo que hoy vamos a estudiar, el capítulo 17, ya esté pasada la mitad de la gran tribulación. Entonces, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo del estudio. Durante los capítulos anteriores hemos estado estudiando una serie de juicios en los que Dios ha tratado de persuadir a las personas que quedaron durante la gran tribulación, con el propósito de que se volvieran a Él. Dios usando sus últimos recursos para salvar a los que sea posible, para que se acerquen a Él. Primero vimos 7 sellos que fueron rotos en el capítulo 6. Luego vimos 7 trompetas que fueron sonadas. Cada una de estas trompetas, al ser sonada, fue un juicio. Y luego las 7 copas que fueron derramadas, capítulo 16. Estos últimos juicios, estos últimos 7 juicios, fueron contra los que no quisieron creer. Sí, estos últimos juicios ya no tienen como propósito persuadir al ser humano, sino que verdaderamente ya es un castigo de parte de Dios. Ya aquí no hay opción. Y estuvimos estudiando el significado de lo que es un juicio y la diferencia entre una tentación, una prueba y un juicio en el estudio anterior, en el capítulo 16. Si usted tiene interés, usted puede ir aquí al podcast que está aquí mismo en mi canal, Alexandra Zamora, y buscas el playlist, el libro de Apocalipsis, y ahí vas a encontrar el estudio anterior y todos los demás estudios del libro de Apocalipsis y también de otros libros del Nuevo Testamento. El capítulo 17 que hoy vamos a estudiar se refiere a una Babilonia, a un sistema religioso mundial, concretamente. Vamos a ir viendo los detalles conforme entremos. El capítulo 18 se va a referir a una Babilonia también, pero más comercial, más a un sistema económico mundial que vendrá. Entonces el 17 a un sistema económico, a un sistema religioso. El 18 a un sistema económico. En ambos casos se le va a llamar Babilonia. Estos capítulos deben ser estudiados juntos para tener un mejor entendimiento. Babilonia es mencionada en la Biblia más que cualquier otra ciudad. Israel y Babilonia son las ciudades más mencionadas en el texto bíblico. Mira, el libro de Apocalipsis tiene 400 versos, aproximadamente 404. 42 versos del libro de Apocalipsis se refieren a Babilonia, para que miren la importancia que tiene Babilonia en las profecías de los acontecimientos finales. O sea, y que Dios tiene mucho que decir de Babilonia. Está localizada a unas 55 millas al sur de Bagdad. Bagdad es una ciudad en Irak que está alrededor del río Éufrates. Y hago aquí una pausa y es recordarles que cuando vemos este tipo de detalles, como que este lugar está ubicado en Bagdad, que está alrededor del río Éufrates y en Irak, bueno, recordemos, estos son evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios, de que lo que la Biblia menciona es verdad, de que hay credibilidad en lo que está en el texto, porque el río Éufrates está mencionado desde el huerto del Edén y existe hasta el día de hoy. Este es un río que existe en nuestros días, lo cual definitivamente es una evidencia que nos puede ayudar para aquellos que dudan si la Biblia es o no la palabra de Dios. Pero es una de muchísimas evidencias que se encuentran en la ciencia, en la arqueología, en la antropología, en las ciencias.
Babilonia es mencionada en el Antiguo Testamento y su rey, en el Antiguo Testamento, el rey de Babilonia, que era un imperio, era Nabucodonosor. Es la ciudad donde estaba Daniel, cuando Daniel escribe el libro de Daniel, precisamente. Y es mencionada en ese libro. Era una ciudad majestuosa, considerada una de las 7 maravillas del mundo en su época, por sus jardines colgantes. Era muy destacada, una ciudad muy poderosa, muy poderosa. Las murallas eran tan altas y tan anchas para que no pudiera traspasar el enemigo, que medían 87 pies de grueso. O sea que había uno o dos camiones de los que se usaban con los caballos para la guerra. O sea, eran unas columnas, unas murallas con unas columnas fuertísimas, lo cual hacía que estuviera muy bien protegida del ataque de los enemigos. Era considerada impenetrable. Eso es Babilonia. Sin embargo, está profetizada en la Biblia que va a ser, que sería destruida. Y está profetizada en el libro, por ejemplo, de Jeremías, en el capítulo 51. 60 años antes de que fuera destruida, fue profetizada su destrucción por Jeremías. Isaías 45 al 47, 150 años antes de la caída de las murallas de Babilonia, Isaías, el profeta, mencionó que sería destruida. Y no solo mencionó que sería destruida, también mencionó quién la destruiría. Dijo que era el rey Sirio, Ciro. Y Ciro ni siquiera había nacido. Así que las profecías, cuando Dios dice algo, sucede. Y con la misma seriedad que sabemos que estos acontecimientos se dieron en el pasado y que la historia lo confirma, debemos nosotros de abrazar las profecías del texto bíblico. Ahora, el río Éufrates que mencionamos anteriormente rodeó esta ciudad en tiempos antiguos, a Babilonia. Entonces esa era una también de las formas de protegerse. O sea, estaban las grandes murallas y además estaba el río rodeando. ¿Y saben cómo Ciro, el rey Ciro de Persia, llegó y pudo entrar a esas murallas? Bueno, desvió el agua del río. Entonces, cuando el río se secó, pasó por debajo de las murallas. Entró por debajo de las murallas. Y hoy día, pues sí, sabemos que hoy son ruinas, pero la Biblia dice que volverá a ser reconstruida. Eso nos dice la palabra de Dios. Así que Babilonia en este libro es una representación espiritual. Será como las oficinas centrales de dos sistemas, el sistema mundial de la economía y el sistema mundial religioso. El capítulo 17, como mencionaba anteriormente, es posible que esté tomando lugar en la segunda parte de la Gran Tribulación, o sea, después de los primeros 3 años y medio. Este capítulo menciona una mujer. Si recordamos, el libro de Apocalipsis menciona 3 mujeres. Bueno, 4. La mujer que da a luz un hijo que representa a Israel, que lo estuvimos estudiando. También aquella mujer Jezabel, con la que es mencionada en una de las iglesias, en el capítulo 3, la iglesia de Tiatira, precisamente. Luego, esta mujer que es mencionada acá, que será mencionada como la gran ramera, como Babilonia la grande, como la madre de las prostitutas, como la madre de las abominaciones de la tierra. Y luego, más adelante, en un capítulo que estudiaremos pronto, está otra mujer y esa es la esposa del Cordero, que será pura, que será radiante. Entonces son 4 mujeres usadas para referirnos, para darnos una imagen de un mensaje que Dios quiere comunicarnos. Como podemos ver, es un personaje interesante, importante en el entendimiento del libro de Apocalipsis. Por eso nosotros siempre que
que escuchamos sobre la palabra de Dios, sobre todo en este libro que es tan gráfico para hablarnos de los gobiernos, de las naciones, de los reinos, de cómo se va a establecer el final de los tiempos, tenemos que pensar a nivel macro. Sí, tal vez muchas veces pensamos en individuos, en la iglesia como personitas que llegan el domingo al edificio, pero también como iglesia nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y empezar a pensar y analizar los acontecimientos globales para poder entender las sazones de los tiempos y los tiempos finales, porque los tiempos finales y las sazones de los tiempos no se van a poder apreciar o discernir si usted anda observando lo que sucede a nivel individual, a nivel de persona. Tiene que tener una comprensión a nivel de naciones, a nivel de asuntos globales, ya que los acontecimientos finales se jugará en las grandes ligas, por llamarlo de alguna manera. Y siempre que ustedes me escuchen tratando de llamar la atención hacia el comportamiento de los gobiernos, eh, es porque juegan un rol importantísimo en los acontecimientos bíblicos. Y no solo de Apocalipsis, también hoy día. Porque es en los gobiernos donde se crean las leyes, como he dicho anteriormente, que van a resistir los principios bíblicos o los que lo van a promover. Por eso la iglesia tiene un rol importantísimo en la política mundial y debe ser muy activa en la elección de sus gobernantes, muy intencional, y elegirlos por las propuestas y examinar si van o no van acorde con los principios bíblicos, y no si el candidato es agradable, es carismático, si te cae bien o si te cae mal. Porque alguien te puede caer mal, pero sus políticas son propuestas que van acorde con los principios bíblicos. Y eso es lo que el cristiano debe de observar y apoyar. Y tener siempre en perspectiva eso, que será a nivel de naciones que se va a decidir. Por lo tanto, hay que tener un nivel de discernimiento. Génesis 10, vámonos al Antiguo Testamento por un momento. Génesis 10 ahí nos refiere, del 10, un poquito antes, va a referirnos del diluvio, Noé. Todos recordamos la historia de Noé y del arca. Bueno, Noé tuvo varios hijos y de esos hijos y de esa descendencia nació Nimrod. Su nombre significa rebelde contra Dios, en oposición contra Dios. Luego encontramos que la descripción que se da de él es muy interesante. Dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cam era un hijo de Noé. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabal, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dadán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Ahí inicia la Babilonia. Babel. Bueno, eso se lo menciono nada más como para darles un aperitivo para que luego usted lo vaya a leer. Pero ahí está la historia de cómo se construye en el capítulo 11 la Torre de Babel. ¿Y qué es la Torre de Babel en forma breve? La Torre de Babel es que este señor Nimrod, que aquí se describe como un gran cazador, pero no se deje engañar, las palabras aquí en el hebreo lo que dicen es que era una persona que confrontaba a Dios, era una persona que peleaba contra Dios, era una persona que se oponía a todo lo de Dios. Él hace, él como él quiere unir y hacerse poderoso, lo que él hace es alianzas. Él empieza a reunir y a movilizar toda la gente de aquella época. Las personas en esa época todavía tenían solamente un solo idioma. Entonces, él empieza a construir una torre que llegue al cielo. ¿Para encontrarse con Dios? No, para adorar los astros, el sol, la luna, las estrellas. Y él empieza a liderar este movimiento contra Dios.
Este movimiento es muy interesante. Hoy no vamos a reparar tanto, pero quiero decirles que de ahí nacen un montón de religiones falsas que existen hoy en día, que van cambiando de ropaje dependiendo de la historia, pero que tienen sus fundamentos aquí, incluyendo todo lo que tiene que ver con la astrología. Él inicia acá precisamente, el ocultismo y la astrología inicia acá. Aunque el ocultismo inicia en el huerto del Edén, en realidad, porque la palabra ocultismo lo que significa es traspasar las fronteras establecidas por Dios, y esas fronteras fueron traspasadas precisamente en el pecado de Adán y Eva, cuando Satanás le dijo que serían como Dios, ¿no? Entonces ellos comen y desobedecen a Dios para ser como Dios. Pero lo que es la astrología inicia acá. Fíjense que este señor está casado con una señora que llega a ser reconocida como la Madre de Dios. ¿Les suena conocido? Claro, les tiene que sonar muy conocido, sobre todo si venimos de otros credos. Y también tiene un hijo. Y de ahí se derivan, es muy interesante porque de ahí se deriva todo lo que es la adoración a los astros y además Nimrod llega a un momento donde su hijo Talud, que se llama, viene a ser considerado alguien que muere y resucita entre los muertos. Entonces, ella, la madre de Dios, el hijo muere y resucita dentro de los muertos. Y esta leyenda creció y pasó a varias civilizaciones y continúa hasta el día de hoy. Los egipcios hoy tienen su propia versión de madre e hijo que adoran, que son Isis y Jora, por ejemplo, los griegos, a Afrodita y a Eros, por ejemplo, los romanos, a Venus y a Júpiter, ¿sí? Entonces, este concepto de la madre de Dios y del hijo se viene cocinando desde los primeros tiempos de la humanidad, desde allá, Génesis 11. Babilonia tiene otros conceptos diferentes en el texto bíblico, entonces, como es la ciudad, imperio. Entonces, cuando usted oiga la palabra Babilonia, puede pensar en una ciudad, puede pensar en el imperio babilónico, sí, o puede pensar en esta Babilonia espiritual, que lo que hace es representar este orden mundial que va a llegar. Esto podríamos ilustrarlo un poco, por ejemplo, no sé si han oído, pero por ejemplo en Nueva York hay un lugar, una área que está llena de oficinas, de personas que están en el mercado de valores, invirtiendo, y se le llama Wall Street. No es que haya un lugar ahí que se llame así, sino que es un concepto. O por ejemplo, cuando la gente va a California y dice, ah, voy a ir a Hollywood. Sí, pero no es que hay una ciudad que se llama Hollywood, sino se refiere a la industria del cine que está localizada en California. Es de la misma manera, Babilonia aquí viene a ser como una representación de un concepto. Ahora, cuando la iglesia sea raptada, en la tierra no va a quedar ningún creyente. Cuando no haya la luz de la iglesia, cuando no esté la iglesia que es la sal de la tierra y la luz del mundo, va a haber mucha oscuridad. Y debemos de preguntarnos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llenar ese vacío que queda? Y digo ese vacío porque el ser humano fue creado para adorar algo. Vaya usted a cualquier rincón de la tierra donde no ha llegado la civilización humana y ahí estarán adorando algo. La palmera, el pájaro, el sol, la lluvia, pero algo va a adorar. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano hay un espacio para adorar. Así como Dios nos creó con ciertas características, esta es una de ellas, la necesidad de adorar. Así que las personas que queden, que no sean llevadas en el rapto, van a tener una necesidad innata de adorar, pero la iglesia ya no va a estar. Pero estuvimos estudiando que muchos se van a convertir. Qué maravilla, ¿no? Se van a convertir. ¿Quiénes son los que se van a convertir? Si la iglesia ya no va a estar. Y dice que se convierten en mártires porque resisten al anticristo. Durante esa época sufren muchísimo las consecuencias de su fe. Aquellas personas posiblemente
no lo aseguro porque el texto no lo dice. Posiblemente aquellas personas que una vez, cuando iban manejando, pusieron la radio y les gustaba una emisora y escuchaban el evangelio en esa emisora. Posiblemente aquel niño que creció con la abuelita y la abuelita le enseñó la Biblia y cuando llegó a la adolescencia se apartó y no volvió nunca más. Posiblemente aquella persona a la que tú un día le hablaste en el hospital de Jesús, posiblemente aquella compañera de colegio o de trabajo que te veía y sabía que tú eras creyente, pero nunca se atrevió a preguntarte, pero veía en tu estilo de vida algo diferente. Y ahora que ya el creyente fue raptado y estas personas quedan acá, van a recordar esa palabra que les fue predicada. Y es que la palabra de Dios dice que la palabra nunca va a regresar vacía. La palabra que usted está recibiendo hoy va a regresar y no va a regresar vacía. Yo hablo a veces de forma de chiste, de los nutrientes espirituales, pero verdaderamente esa analogía que yo uso tiene muchísimo sentido, hay mucha sabiduría en eso. Porque cuando usted va a un maratón, ¿acaso que usted come 2 horas antes del maratón para estar listo? ¿Acaso que usted entrena 2 horas antes? No, usted entrena un año antes, usted se alimenta un año antes, usted se hidrata un año antes, usted duerme bien desde un año antes para estar listo para la fecha del maratón. Lo mismo sucede con el creyente. Es lo que usted ha venido ingiriendo, es los hábitos que usted ha venido incorporando, esa práctica de conocer la palabra y ponerla por obra, lo que va a ir fortaleciendo sus músculos espirituales, lo que le va dando a usted esa fortaleza, esa fe, que cuando venga la montaña y usted la tiene que traspasar, usted tiene una fe enorme, usted cree que la puede traspasar la montaña y la pasa. Pero esa misma montaña se le aparece a usted cuando está raquítico espiritualmente y se le hace gigante y lo deprime. Así de sencillo. Y esto que digo es así. Es totalmente literal. Bueno, ese vacío que va a quedar en las personas va a ser lleno de alguna manera. Y yo creo que el anticristo lo va a aprovechar muy bien. Algunos van a creer, pero muchos otros van a levantarse como Nimrod contra Dios sin ninguna razón. Porque como hemos encontrado en los estudios anteriores, se levantaban contra Dios en medio de los juicios, en lugar de creer en Dios al ver esos juicios tan tremendos, como que el mar se murió toda la vida del mar, o el mar se convirtió en sangre, como estudiamos en estudios anteriores, y dice que blasfemaban contra Dios en lugar de volverse a Dios. Bueno, Nimrod parecido. O sea, Dios los había salvado. Tenía fresquita la historia del diluvio, de cómo Dios había salvado a Noé, su abuelo, su tatarabuelo. Sin embargo, se levantó contra Dios. Una historia tan tremenda como la de Noé. Fueron 8 las personas que se salvaron en el arca. Y su familia fue la que se salvó. La fe de Noé, 150 años construyendo un barco de madera en un lugar desértico donde nunca había llovido. Y sin embargo, mire lo que viene a suceder con un descendiente, pues casi inmediato. Tremendo, ¿verdad? Como uno no puede confiar en uno mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Uno no puede reposar en uno. Uno no puede decir, yo me conozco muy bien la Biblia. Ya yo la he practicado por 2 décadas. ¿A mí qué me va a pasar? Yo nada me puede seducir. Cuidado, cuidado. Ahora, esto es muy interesante y vamos a ver ahora en el transcurso del estudio cómo el movimiento ecuménico podría jugar un rol importante. Y por lo menos, si no lo podemos asegurar, porque el texto no nos lo dice, sí podemos tenerlo en observación. Digo yo, es una propuesta mía, pero desde luego no estoy diciendo que está en el texto bíblico, ya que una posibilidad es que las religiones del mundo se unan y de ahí surja este sistema religioso que se nos menciona.
Así que el Espíritu de Dios nos ilumine para entender el texto bíblico, que Dios nos ayude a comprender sus misterios y nos dé la sabiduría para poder caminar en la enseñanza bíblica, para practicar la verdad. El verso 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La sentencia contra la gran ramera, aquí empieza la Babilonia. 4 veces en este capítulo es mencionada esta sentencia contra la gran ramera. Ahora, cuando habla de muchas aguas, como hemos estudiado en el pasado, igual cuando habla la palabra espejo, representa muchas gentes, los diferentes grupos étnicos. El verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Palabras tan fuertes, ¿verdad? Fornicado. Los moradores de la tierra embriagado con el vino de la fornicación. La palabra fornicación aquí viene de porneio, una palabra que hemos estudiado en el pasado en varias oportunidades. Es una palabra de donde viene la palabra pornografía, precisamente. Es de una connotación sexual que significa todo aquello que es desviado del propósito de Dios. Pero en este caso se usa para la infidelidad espiritual, para la traición a nivel espiritual. Habla de infidelidad espiritual. En los tiempos de Juan, estos reyes eran culpables por comprar el favor de Roma. Roma era el imperio romano que estaba controlando y dominando el mundo. Y por aceptar la soberanía, pero también caían en los pecados y la idolatría del imperio romano. Esto siempre ha sido un punto de tensión. Si ustedes estudian la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió rodeado de naciones idólatras. Y ustedes verán que Dios les manda juicios y los disciplina y los rescata y vuelven a caer y vuelven a casarse con muchachas que adoraban ídolos y terminan adorando los ídolos que adoraban sus mujeres y entonces Dios los vuelve a castigar. ¿Y qué es aquella cosa? Ustedes lo ven en toda la historia del Antiguo Testamento. Pero hoy no es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hoy como creyentes vivimos en un mundo que está sumamente contaminado. La Biblia nos cuenta que Jesús dijo que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y tal vez esto a veces lo tomamos muy trivialmente, como que no tiene ningún impacto. Claro que lo tiene, claro que lo tiene. ¿Cuántas personas viven una gran presión de la familia? Porque alguien empieza a caminar con Jesús. Y no tenemos que irnos a la India ni a los países cerrados al Evangelio. Muchas veces en el mismo Latinoamérica la gente es rechazada entre su mismo grupo de iguales. Los jóvenes son rechazados en las redes sociales cuando se declaran que son creyentes y que quieren seguir a Jesús. Entonces esta tensión siempre se ha dado. Y es parte de con lo que el creyente tiene que aprender a vivir, porque en ningún momento Dios nos dice que nos hagamos una secta y nos apartemos del mundo y nos vayamos a vivir a las montañas para que nada nos contamine. No, 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 el llamado de la iglesia no es ese. El llamado de la iglesia es estar en el mundo ser sal, en el mundo ser luz. Entonces, claro que tenemos que estar fortalecidos espiritualmente para llevar a cabo tremenda misión. Misión que Dios le ha entregado a la iglesia. Interesante, ¿verdad? Si Dios pudo evangelizar a medio mundo, ¿por qué le pidió a la iglesia que llevara a cabo la tarea? ¿Por qué Dios, si Dios puede evangelizar a tu mamá, a tu abuelita, a tu tío, a tu esposo, a tu esposa, ¿por qué será que Dios te delegó a ti la tarea? Si Él puede hacerlo. Sin embargo, dice que eres tú quien lo tiene que hacer. Y no es porque Él no puede, es porque esa tarea se la entregó a cada uno de nosotros. En nuestro espacio de influencia nos toca hacer luz y nos toca hacer sal y nos toca evangelizar a las personas que nos rodean.
Así que aquí cuando habla de fornicación es espiritual. El verso 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El imperio estaba lleno de cultos, incluyendo a los emperadores, que andaban buscando ser adorados, que les gustaba que les llamaran que ellos eran Dios, etcétera. De hecho, en la época en que Juan lo mandan a la cárcel de la isla de Patmos, donde está recibiendo esta revelación, el emperador Diosinicio a él buscaba adoración de parte de sus súbditos. Aquí se identifica a la bestia con, a la bestia precisamente, dice, vi una mujer sentada sobre una bestia. O sea, la mujer es de quien vamos a hablar hoy, de la Babilonia, pero viene sobre una bestia escarlata. Sí, la bestia, cuando el texto bíblico nos dice la bestia, se refiere a la bestia que salió del mar, que le estudiamos en el capítulo 14. La bestia que salió del mar es el anticristo, recordemos. La bestia que salió de la orilla del agua del mar es el falso profeta, que lo estudiamos también en el capítulo 14. Entonces, cuando aquí dice la bestia, se está refiriendo al anticristo. Y el anticristo es quien trae a esta Babilonia, a esta ramera, como la llama el texto bíblico, tratando de buscar un nombre posiblemente que nos quede impregnado en la mente como algo muy, muy sucio, como algo muy contaminado, como alguien que nosotros podemos imaginarnos que está en una muy mala condición, a una ramera. Y eh, es importante también que recordemos que la palabra anticristo es una palabra conformada por 2 palabras. Anti es un prefijo. Y también recordemos que lo estudiamos por allá en los primeros capítulos del libro y también cuando estudiamos el Evangelio de Juan, que anti, en este caso, es un prefijo que significa en contra o en lugar de Cristo. Si es que la iglesia tiene que estar preparada para que el anticristo aparezca, no necesariamente confrontando, puede aparecer en lugar de. Y aquí tenemos que tener ese discernimiento. Por ahí leí de un escritor de hace mucho tiempo, leí que el diablo no saca a la gente de la iglesia, sino que él entra a la iglesia. El diablo va a la iglesia. Claro, porque ¿cómo puede hacer más daño? ¿Desde afuera de la iglesia o metiéndose adentro? Metiéndose adentro, lógicamente. Entonces, ¿y qué se mete? Bueno, se mete a sustituir las enseñanzas bíblicas, por ejemplo. La gente va a la iglesia, oye la palabra de Dios, pero lo que está escuchando no es palabra de Dios. Pero ¿cómo se llama la iglesia, ese edificio? Entonces la gente va ahí a escuchar lo que ahí se dice. Sí, pero eso es una estrategia muy, muy diabólica, pero muy común también. Si nos metemos a hacer estudios de cómo muchísimas denominaciones hoy día tienen la palabra totalmente adulterada, o sea, están enseñando mitad Biblia y mitad mentira, y le están combinando con ideologías. Y una persona que no tiene capacidad ni tiene conocimiento no va a saber dónde termina la verdad y dónde comienza la mentira. El anticristo, entonces, es un prefijo que significa en lugar de Cristo, también significa engaño. Un engaño que uno de los ejemplos que hemos puesto y que me parece muy acertado es cuando usted compra una chaqueta, un saco, una chamarra de cuero, de piel, de cuero, y usted se la vende y huele a cuero, se siente como cuero, pero es una imitación casi perfecta de lo que es una chaqueta de cuero. Eso es el anticristo, una imitación casi perfecta. Él va a imitar los asuntos de Dios. El imperio entonces estaba lleno de todos estos cultos. El verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata.
adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, posiblemente muy asociada con las riquezas. Hay quienes creen, y esa es su postura, de que es la Iglesia Católica. Y son personas muy conocedoras y eruditos del tema. Hay otros que pensamos que no necesariamente, que en mi opinión es mucho más grande que la Iglesia Católica. Este tema de la vestidura de púrpura y escarlata, algunos pues jalan el texto para decir que se refiere a las vestimentas rojas de los cardenales católicos. Adornado de oro, de piedras preciosas, definitivamente así se vestían las prostitutas de la época, muy cargadas de cosas. También se usa la imagen de una mujer, ¿verdad? De nuevo, ahora el verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto nos recuerda también algunos escritos que se han encontrado en los anales de la historia, donde se nos recuerda que las prostitutas romanas llevaban en su frente precisamente ese nombre. Ellas llevaban un título en su frente. El verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, la mujer, la Babilonia, recuerda, la mujer y la Babilonia es lo mismo. La mujer ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. ¿Quiénes son? Los que mencionamos en el capítulo 8, los mencionamos en los capítulos anteriores, que fueron todos aquellos que creyeron en Jesús durante la gran tribulación y tuvieron que pagar por su fe con el martirio, porque el anticristo se arrebató contra ellos. Ellos son a los que se está refiriendo aquí. Y, o sea, ebria, como quien dice, de tanto asesinar, de tanto matar, porque los mataban literalmente, ¿no? Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado. Y repite, con gran asombro. O sea, Juan debe haber quedado boquiabierto. Y una descripción de esta mujer se nos da a continuación. Es muy interesante cómo Juan lo expresa, pero la sangre era un elemento además muy usado en el pueblo. ¿Recuerdan ustedes los gladiadores y cómo el pueblo aplaudía cuando le metían la espada a la persona y le sacaban todos sus órganos, todos esos juegos, todas esas maneras de disfrutar del pueblo? Bueno, este tema de la sangre era muy entendible para la audiencia de Juan. Recuerde que Juan le está escribiendo primeramente a la audiencia del primer siglo. Esa era su audiencia. Entonces, este tema de la sangre era muy entendible. El verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Recuerdan que Juan, acabo de leer que Juan estaba asombrado. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ok, ahora el ángel le va a explicar a Juan el significado de la bestia y de la mujer que trae la bestia. Entonces, la bestia, ¿quién es? El anticristo. La mujer, ¿quién es? La religión falsa, la Babilonia, la gran ramera. Sí, ¿quién introdujo la gran ramera? Si usted recuerda. En el estudio anterior, en estudios anteriores lo vimos, el falso profeta. Recuerdan que les hablé de que el anticristo venía con una agenda. ¿Y cuál es la agenda del anticristo? Una agenda económica, a través de diplomacia, financiera totalmente y política. Es la agenda del anticristo. Pero que la agenda del falso profeta era religiosa. Ahora ya no sale más el falso profeta, que es mencionado como la segunda bestia en los capítulos anteriores. Ahora ya nos habla de la religión que dejó el falso profeta. Ya está hecha, ya está armada, ya está, ya empezó. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos
desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, vamos a mencionar un par de cosas. Dice que la bestia está para subir y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y dice desde la fundación del mundo. Esta frase aquí es uno de los argumentos y de los textos bíblicos que usan las diferentes posturas teológicas sobre el tema de la salvación. No voy a entrar en detalles, pero para que usted lo tenga dentro de su conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí dice que fueron escritos desde la fundación del mundo. Entonces hay una postura que dice que los creyentes somos escogidos por Dios para ser creyentes. Hay otra postura que dice que tenemos libre albedrío, que Dios nos da la posibilidad de escoger si sí lo seguimos o si no. ¿Basada en qué? En la relación de Jesús con los apóstoles. Él les propuso que lo siguieran. El que quiso lo siguió, el que no quiso no. O sea que hay un nivel de libertad. Hay algunos que llevan esto a los extremos, o sea, de que el libre albedrío es completo y total. Y otros que dicen que la predestinación, o sea, que somos predestinados para ser salvos, es algo que no importa si usted y yo escogemos estar con Dios, vamos por el cielo de todas maneras. En fin, esto se ha llevado un poco a los extremos. Se los menciono para que tengan conocimiento de que eso existe y es un asunto de debate muchas veces entre algunas denominaciones. Yo particularmente creo que el ser humano tiene un espacio para elegir seguir al Señor. Sí creo que cuando una persona tiene a Dios dentro de su vida y Dios entró a morar en su corazón, yo no creo que Dios pueda salir y luego volver a entrar. Yo creo que cuando Dios entra a morar dentro de un ser humano, mora y mora dentro de él para siempre. O sea, no es una cuestión de que hay que volverse a convertir, hay que volverse a arrepentir, pero no a convertir. Usted se convierte una sola vez en su vida. Usted cree en Dios una sola vez en su vida. Esa es mi postura. El verso 9 dice, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Posiblemente una muy clara referencia a Roma, como una ciudad que está sentada sobre 7 colinas, precisamente. Pero también habla de 7 cabezas que representan a los reyes. Cuando habla de los reyes, se está refiriendo a gobiernos. Y son 7 reyes, dice el verso 10, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, hay muchas posturas sobre quiénes son estos reinos, hay muchísimas posturas, pero hay una postura que posiblemente tenga más aceptabilidad, sin embargo, pues no es un tema tan relevante, pero lo voy a mencionar para ustedes. Juan está escribiendo y los verbos están relacionados con los momentos en que Juan está viviendo. Y dice que hay 5 que ya cayeron. Estos 5 perfectamente podrían ser los reinos que ya habían caído para la época en que Juan está escribiendo. Por ejemplo, el reino egipcio ya había caído. ¿Recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? El reino asirio también ya había caído para ese momento en que Juan está recibiendo esta revelación. El reino babilónico había caído también. Recuerdan que el pueblo de Israel fue secuestrado y llevado cautivo por el reino babilónico cuando Daniel y Jeremías en el año 580 a.C. ya había caído para esta época. El medio perso también había caído. El greco también había caído. Y el que está, ¿cuál es? El romano. Cuando Juan escribe, el imperio romano es el que está. Entonces, esos 5 pudieron haber sido a los que se refiere Juan. Y Roma, pues el que estaba en ese momento. Y el reino del anticristo, el gobierno del anticristo, que es el que se está por instaurar en el estudio de este capítulo. El verso 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es muy posible, de nuevo, que este reino, el último que se menciona, sea el del anticristo que él ha establecido a través de una alianza de todos esos reinos mencionados anteriormente. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía
de varios acontecimientos, o sea, que se cumplen varios momentos. Se cumplió en el tiempo de Juan y se va a cumplir también al final de los tiempos. Hay una alianza de esos reinos, de esas naciones, que serán el gobierno del anticristo. Recuerden, y lo he explicado en los capítulos anteriores, que el anticristo hará un aglutinamiento de reinos. Él va a reunir varias naciones. Y esas naciones, esos reinos, en realidad no son naciones, fíjense, el texto más bien se refiere a regiones. O sea, pareciera que al final de los tiempos las naciones se van a unir por regiones. Y el anticristo va a tomar varias y las va a unir y él va a ser el dictador. Él será un dictador. Él va a gobernar. Y los poderes le van a ceder el poder. Las naciones, las regiones de las que estamos hablando, le van a ceder el poder. Sí, es como difícil para uno creer que un presidente va a ceder o un gobernante, ¿no? Pero dice el texto que lo van a hacer. Esta alianza mundial de los primeros gobiernos funcionará por un periodo de tiempo corto, antes de que le entreguen y sean todos le entreguen el poder al anticristo y él pueda llevar a cabo su agenda de gobierno mundial. El verso 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, surgirán unos reinos y recibirán poder temporal. Las naciones de la tierra parece que se dividirán en 10 regiones. Y aquí yo creo que vale la pena que mencionemos las organizaciones mundiales, que ya se están agrupando con diferentes énfasis, que podrían ser los indicios de este movimiento que ya se está iniciando. Alianzas creadas muchas veces por los mismos intereses, ya sean de moneda o las mismas leyes, pero que son alianzas. Podría ser perfectamente, que tienen un mismo propósito, dice el verso 13. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, dice el texto. Después del Imperio Romano, que estuvo en los tiempos de Jesús y en los tiempos en que Juan escribe, no ha existido ningún otro gobierno mundial, ningún otro orden mundial. Ha habido intentos, sí, Hitler hizo un intento, pero no lo logró. O sea que el próximo orden mundial es muy posible que sea el del anticristo y va a ser un estilo de dictador. Las naciones le van a entregar el poder. Hoy existen organizaciones, alianzas supranacionales que influyen y coordinan o regulan aspectos de la agenda de las naciones a nivel político, a nivel económico, de seguridad, de salud, de medio ambiente, de cultura. No gobiernan exactamente, pero sí condicionan las decisiones nacionales, como financiando campañas, etcétera. Condicionan, dándole préstamos o no dándole préstamos a los países, condicionan la agenda. O sea, sí, yo te presto esta cantidad de dinero para que tires la carretera o para que hagas el estadio o para que construyas el hospital, pero tú aceptas esto en la agenda de tu país. Así es. Tal vez un poquito más sofisticado, pero este ejemplo lo describe bien. Entonces, y hay varios organismos políticos multilaterales. Yo los he mencionado antes, pero los vuelvo a mencionar. Organización de las Naciones Unidas, que coordina una cooperación internacional de paz, de derechos humanos, por ejemplo, la Unión Europea, un bloqueo político, la Organización de los Estados Americanos, un foro político del continente americano, Organización del Tratado del Atlántico, que son más militares, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un órgano con poder de sanciones y autorizaciones militares en las naciones. Organismos financieros globales, el Fondo Monetario Internacional otorga préstamos y condiciona las políticas económicas en los países. El Banco Mundial financia proyectos de desarrollo. El Banco de Pagos Internacionales coordina bancos centrales. Economía
y coordinación mundial, faros económicos, grupos de los 7, grupos de los 20, salud, ciencia, en fin, podemos continuar. Ya hay organizaciones supranacionales que están por arriba de las naciones y las naciones se someten, ya sea por presión o ya sea porque el gobernante está alineado con esas propuestas. Entonces ya yo puedo ver que estas regiones se están formando de alguna manera o estos conceptos. Los iremos viendo definirse con el pasar del tiempo si nos toca a nosotros estar en estos tiempos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Si ya unidos y con el anticristo liderando, ellos van a pelear contra el Cordero. Y aquí se dice el Cordero, qué maravilla, ¿verdad? El Cordero, pelearán contra el Cordero. Qué palabra tan humilde, ¿no? El Cordero, no contra el Rey, el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí le da la victoria a Jesús. Y es que, amigos y amigas, nadie irá al cielo si no es a través de Cristo. No todos los caminos llevan a Cristo, todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo no. El camino que lleva al cielo se llama Jesucristo. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona y es Jesús. Independientemente de cuánto dinero tú tengas, la llave para entrar al cielo es creer que Jesucristo es el Señor, que es Dios, que murió en una cruz, que resucitó entre los muertos. No importa qué tan famoso sea y en cuántas revistas mundiales y periódicos y noticieros tu nombre salga, tú necesitas doblar las rodillas y reconocer que Jesucristo es Dios para poder entrar al cielo. No hay dinero, no hay fama, no hay celebridad que entre al cielo. Aquí en la tierra podrás entrar a cualquier lugar donde te plazca, porque tienes millones de seguidores en las redes sociales, pero al cielo no. Para que tú entres al cielo, tú tienes que reconocer que Jesucristo es Dios. El verso 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí, está sentada la ramera sobre las naciones, eso quiere decir que las tiene, están con ella. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Interesante, esta alianza que el anticristo hizo ahora se levanta contra la religión falsa. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, es que hasta el diablo tiene que servir a Dios. El mismo diablo tiene que servir a Dios para cumplir su propósito. Qué maravilla, ¿verdad? Qué soberanía, qué grandeza. Qué grandeza, ¿verdad? El verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Lo ven? Lo que acabo de decir. Aquí está escrito. Lo leo para ustedes. Verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. En los enemigos de Dios, Dios puso que se fueran contra la ramera. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, Dios maneja la historia. Dios maneja al diablo. Dios maneja todo lo que sucede. Dios está en control de tu vida, de la mía, de la historia de la humanidad, a través de los siglos. Este libro está escrito hace miles de años. Las profecías que dio Jeremías sobre las murallas de Babilonia o las que dio Isaías, diciendo 150 años antes de que naciera el que iba a liderar la destrucción de Babilonia. Y ya Dios lo sabía. Las profecías que Dios ha dado se van a cumplir. ¿Y qué vas a hacer?
¿Vas a seguir ahí sentada, sentado, esperando, pensando cuándo vas a tomar la decisión? Dios usa al diablo para destruir al mismo diablo. Dios lo usará para destruir el sistema religioso. ¿Y para qué el enemigo anda buscando el sistema religioso, dirá usted? ¿Qué le interesa a él? Bueno, para ser adorado. Porque cuando la gente es religiosa, la gente adora. Este es su último objetivo, la idolatría. Es con ese propósito que el enemigo crea una religión, para ser adorado. Cuando las personas idolatran, cuando las personas buscan la astrología y buscan que el cielo, que el sol les defina su futuro, están adorando a la bestia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ella está reinando, está Babilonia, está reinando sobre los gobiernos. O sea, ella va a gobernar sobre todas estas regiones mundiales. Ojo lo que estoy diciendo, eso dice el texto, que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya estudiamos quiénes son los reyes, ¿verdad? Los gobiernos, las regiones que se van a unir. Y ya estudiamos quién es la mujer. Y dice que ella reina. Y reina es una palabra que viene de la palabra gobierno. El ecumenismo es el movimiento, y digo, y voy a mencionar el ecumenismo como una expresión que busca el diálogo, la cooperación y en algunos casos la unidad visible. Sí, este unirse, este amalgamarse, especialmente entre iglesias inclusive. Eh, pero hay diferentes posturas y hay que ver los pros y los contra de esta unión de todo lo, o sea, es como, ok, busquemos la paz y como buscamos la paz, pues unámonos todos y ya, no hay diferencias. Eso es bueno, pero también puede traer peligros, tiene pro y contras. Bueno, los pro es que hay diálogo, hay espacios para conversar, hay espacios para negociar, hay alianzas para buscar ayudas. Pero ¿cuáles son los cons? Los cons es que se disuelven las barreras, los límites. Hay confusión. La gente ya no va a saber qué es bueno y qué es malo. La gente ya no va a saber dónde termina lo bueno y empieza lo malo. ¿Por qué? Porque la iglesia está mezclada junto con otras organizaciones por el bien de la paz mundial, pero es una paz entre comillas, porque es una paz que está costando santidad, es una paz que puede estar costando el mantener la palabra de Dios, la verdad y la vida, y que la palabra de Dios no sea adulterada. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es tan fácil. Ahora que todos queremos paz y armonía, claro que sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Eso es como cuando una mujer agredida llega a mi consultorio por consejería y me dice es que yo quiero tener paz con mi marido, entonces yo lo que necesito es que usted me enseñe a no reclamarle, a estar tranquila, a aceptarlo como él es, para poder tener paz en mi casa. O sea, aceptarlo como él es significa que él le va a ser infiel, significa que él le va a hablar con gritos, significa que él va a maltratar a los niños, significa que él le va a pegar cuando ella no tiene la comida a tiempo. Y todo eso significa y que ella me viene a pedir a mí que la enseñe a no reclamar, a no defenderse, para tener paz con su esposo. O sea, ella desaparece como ser humano, su dignidad desaparece como ser humano. Es lo mismo, si la iglesia se une en matrimonio con otras organizaciones que tienen principios muy diferentes, se va a diluir la verdad y eso es un grave peligro. ¿Recuerdan ustedes qué hizo el emperador romano? Aquel emperador romano que en el siglo III se hizo cristiano, Constantino. ¿Qué hizo Constantino? ¿Persiguió la iglesia? No, se metió a la iglesia al imperio.
¿Y qué sucedió? ¿Cuántos siglos la iglesia pasó en oscurantismo, sin palabra de Dios, hasta los tiempos de la Reforma, que fue rescatada de nuevo? Cuando Constantino entró a la iglesia, el diablo entró a la iglesia. Entonces, hoy la iglesia tiene que velar que el diablo no entre. La palabra de Dios dice que debemos de vigilar para que el ladrón no entre, porque es una artimaña muy sofisticada, muy sofisticada. Mezclar la verdad con la mentira para confundir a la humanidad. Y la iglesia está para alertar, para abrir los ojos, para poner colirio en los ojos, para recordar cuál es la verdad y cuáles son los límites. Y sí podemos hacer alianzas, pero siempre con cautela y con cuidado, y no como la mujer agredida, aprendiendo a quedarse callada y aguantar todo para estar en paz. No, si usted recuerda, Jesús no vino precisamente con esa actitud de sacrificar la verdad para obtener una paz temporal. Estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado hoy. La verdad, siempre es un privilegio tenerte con nosotros. Si eres una persona que nos acompañó hoy por primera vez, regístrate al canal para que te lleguen las notificaciones y dale un like a esa campanita, al video de hoy, para que tú puedas colaborar con un granito para que este movimiento de la fe, la palabra de Dios, llegue a todos los rincones de la tierra. Y esa es una forma en cómo tú puedes ayudarnos. Bueno, sin más, me despido por ahora. Nos vemos en el próximo estudio.